Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos muy contentos. Esta es la primera conferencia de un ciclo en la que serán 5 hacia una política nacional de atención a enfermedades de baja prevalencia. Esta conferencia número 1 es la de transición a un sistema de salud incluyente, el caso de las enfermedades de baja prevalencia. Nos da mucho gusto que nos acompañen hoy. Les agradecemos mucho su tiempo y pues la verdad es que tenemos una invitada muy especial. Pero antes de presentarla, les voy a decir quiénes somos la iniciativa Nadie es Menos. La iniciativa Nadie es Menos es un grupo de organizaciones de la sociedad civil interesadas en contribuir a la garantía efectiva del derecho a la salud en México, especialmente en la prevención, detección oportuna y tratamiento integral, interdisciplinario y especializado a las personas con algún tipo de enfermedad de baja prevalencia. Tenemos como objetivo identificar y contribuir a eliminar las barreras de acceso al derecho a la salud, proponiendo soluciones de política pública centradas en la persona y con enfoque de derechos humanos, generando alianzas estratégicas a través de un grupo técnico entre autoridades y sociedad civil organizada. Esta organización, la iniciativa Nadie es Menos, está formada por Mayela García, que es socia fundadora de Fumeni, por Sergio Medrano, gerente general de Vida Match México, por Claudia Salcedo, directora de USEM, y por Guadalupe Campoy, su servidora, directora de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. El ciclo de conferencias serán cada 2 semanas con especialistas de organizaciones civiles y autoridades para conversar y recabar diversas perspectivas sobre las enfermedades de baja prevalencia. Presentamos nuestras experiencias y propuestas para que de manera conjunta desarrollemos una política nacional de atención a enfermedades de baja prevalencia que incluya la prevención, la detección temprana y diagnóstico oportuno, la atención integral interdisciplinaria y especializada, el sistema de información interdisciplinario, un acceso al tratamiento idóneo y presupuesto sostenible. Ahora quiero presentarles a nuestra invitada. Es un honor, la verdad, tenerla en esta primera conferencia. Le agradecemos muchísimo, Cecilia, el que hayas aceptado estar con nosotros. Y pues les hago la presentación y un poco de sus credenciales. Ella es asesora en servicios y sistemas de salud en la OMS y la OPS México. Su formación académica es máster en Gobierno de Instituciones Sanitarias en la Universidad Abierta de Cataluña, maestra en Ciencias Médicas Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile, médico cirujano por la Universidad de Chile. En su experiencia laboral fue coordinadora del equipo de sistemas y servicios de salud de la OPS y la OMS en Ecuador, líder del equipo de sistemas y servicios de salud de la OPS y OMS en Haití, gerente de programas de protección social en salud en la OPS y en la OMS, coordinadora del proyecto de protección social en salud de la OPS y Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional ASDI, consultora del proyecto Exclusión Social en Salud en Centroamérica, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales responsable de desarrollar el área de las relaciones internacionales en FONASA, consolidando una dinámica de intercambio de experiencias y trabajo conjunto en diversos gobiernos y organismos de cooperación internacional en materia de interés común, y ha sido consultora también en distintas ocasiones en el gobierno de Costa Rica y la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM, en asesoría del Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura en Chile, Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, USAID, Fundación Friedrich Ebert, asesora en materia de salud ocupacional y riesgos laborales, Banco Mundial, asesoría al Ministerio de Salud ecuatoriano, proyecto FASBASE en diseño de un sistema de abastecimiento de fármacos e insumos clínicos para la red pública de salud. Pues Cecilia, te dejo los micrófonos. Es un gran currículum el que tú tienes y es un honor que te tengamos aquí para presentarnos esta primera conferencia.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mayela, Sergio, Claudia. Gracias a todos los que nos están acompañando a través del Internet. Les agradecemos mucho y pues los dejamos aquí en manos de Cecilia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, colegas. Buenos días a todos y a todas los que nos escuchan. Muchísimas gracias a los organizadores de este importante ciclo de conferencias por invitarnos a estar en la primera versión del ciclo de conferencias y en la primera también reunión de este ciclo de conferencias. Para nosotros es un placer acompañarlos porque nos parece que es fundamental empujar la agenda de la visibilización y la formulación de políticas para las enfermedades de baja prevalencia en el contexto del proceso de transformación que está viviendo México, pero también en el contexto de la Agenda de la Salud Universal. Si me permiten, yo les voy a compartir mi pantalla, para lo cual le rogaría a Guadalupe eso, si puede dejar de compartir la de ella y les pido por favor me indiquen si están viendo mi pantalla. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a conversar hoy día un ratito sobre la perspectiva y recomendaciones de OPS-OMS en relación a la inclusión y atención de las enfermedades de baja prevalencia en los sistemas de salud. Considerando además que en el proceso de transformación del sistema de salud mexicano, la autoridad sanitaria ha planteado la voluntad política de transidir, de hacer la transición hacia un sistema de salud incluyente, y en el cual, por tanto, vemos que hay una ventana de oportunidad para poder visibilizar e incorporar estos problemas de salud. En primer lugar, ¿qué es una enfermedad de baja prevalencia? Cuando uno va a la clasificación internacional de enfermedades, uno se encuentra con una primera sorpresa en relación a este conjunto de enfermedades. En general, la clasificación internacional de enfermedades se elabora idealmente en relación al diagnóstico etiológico de la enfermedad. Entonces tenemos algunas enfermedades muy bien caracterizadas que están en la clasificación internacional de enfermedades, por ejemplo, en el subconjunto de enfermedades infecciosas. Dentro de este subconjunto de enfermedades infecciosas están las enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, por ejemplo, ¿no? Mientras mejor conocemos la enfermedad o el problema de salud o la condición de salud, mejor podemos clasificarla. Como les decía, una cuestión que llama la atención respecto de las enfermedades de baja prevalencia es que nuestra manera de clasificarlas tiene que ver con la cantidad de personas a las que afectan. Esto denota que no tenemos suficiente conocimiento ni de su etiología, ni de cómo se comportan en términos de conjunto, ni tampoco a qué entidad taxonómica pertenecen. No tenemos claro, por ejemplo, si podemos poner este conjunto de enfermedades dentro del grupo de las enfermedades crónico-degenerativas, o dentro más bien del conjunto de enfermedades inmunológicas, o dentro del conjunto de enfermedades inducidas por factores ambientales, etc. Entonces partimos con una definición que es incompleta. Definimos una enfermedad de baja prevalencia como aquella cuya prevalencia es inferior a 5 casos por cada 10.000 personas. ¿Qué otras características acompañan a esta definición? Estas son enfermedades que son crónicas, progresivas y discapacitantes, que reducen la calidad y también la expectativa de vida. Muchas de ellas son genéticas, pero no todas son genéticas, o al menos no sabemos en realidad cuál es la relación entre el componente genético y el componente ambiental de estas enfermedades. Existen algunas para las cuales el componente ambiental pareciera ser de mayor importancia. Afectan a alrededor del 7% de la población mundial, es decir, no son enfermedades tan raras, digamos, y se han descrito alrededor de 7.000 enfermedades de baja prevalencia. Entonces, aquí en primer lugar tenemos un problema de taxonomía que amerita, ¿no es cierto?,
como parte ya pensando en la formulación de una política, la necesidad de caracterizar mejor estos problemas de salud. Al lado izquierdo y al lado derecho de la slide, yo les puse algunas de estas enfermedades de baja prevalencia que probablemente ustedes conocen mucho mejor que yo, pero estas son las que están más incorporadas a los planes, digamos, de diversos ministerios de salud del mundo, particularmente los ministerios de salud, digamos, y las autoridades sanitarias europeas, porque la Unión Europea se ha hecho un trabajo bastante más avanzado respecto de la detección y del manejo de estos problemas sanitarios como una entidad, digamos, que se maneja en conjunto desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista de los servicios sociales. ¿Cuáles son entonces los desafíos que presentan las enfermedades de baja prevalencia, además de este primer desafío con el que nos topamos, que es el de su clasificación? Estos problemas de salud, digamos, han sido reconocidos como tales hace relativamente poco tiempo. En realidad, el reconocimiento, la visibilización de las enfermedades de baja prevalencia como un conjunto identificable de problemas sanitarios surgió en la década del 80, con la introducción del Orphan Drug Act en Estados Unidos. Y ahí se empezó a acuñar el término enfermedad rara. Nosotros como OPS-OMS recomendamos abandonar el término enfermedad rara y utilizar el término enfermedad de baja prevalencia. Nos parece que el término enfermedad rara conlleva un cierto estigma que no es pertinente desde el punto de vista de la óptica del derecho a la salud, digamos, utilizar para la clasificación de enfermedades. Pero quedémonos entonces con la información de que estos son problemas de salud que han sido reconocidos entonces desde el punto de vista del abordaje sanitario hace poco tiempo, desde la década del 80, como una entidad identificable. Son difíciles de diagnosticar. La tasa de diagnósticos erróneos, de diagnóstico tardío o de minimización de la situación, digamos, que rodea estas enfermedades es muy alta. Estamos hablando, por ejemplo, de un promedio de diagnóstico tardío de 10, de 20 años, algunos diagnósticos tardíos incluso son de 30 años. Son difíciles de diagnosticar, en primer lugar, porque tenemos pocas herramientas diagnósticas, porque son problemas sanitarios relativamente nuevos a los cuales le hemos dedicado poca atención. ¿Por qué le hemos dedicado poca atención? Porque afectan a un porcentaje menor de la población. Y por tanto, no están en el portafolio de las prioridades políticas de las autoridades sanitarias mundiales. Por tanto, el corolario de esto es que además tenemos tratamientos escasos, de alto costo y baja costo-efectividad para muchísimas de estas enfermedades. Y además esto se acompaña de una estigmatización de muchas de las personas portadoras de enfermedades de baja prevalencia, particularmente de aquellas que producen problemas neuromusculares, osteoarticulares, digamos, o fatiga, y que entonces generan toda una situación de estigmatización en la cual a la persona se la identifica como una persona que está poco disponible, por ejemplo, para insertarse en actividades escolares, en actividades laborales, y se culpabiliza a las personas portadoras, digamos, del problema por un desconocimiento del problema de base. Todo esto conduce, entonces, a una falta de reconocimiento y diagnóstico que impacta emocionalmente a las personas y a sus familias, a una difícil inserción social, escolar y laboral. Nuestras escuelas, nuestros ambientes laborales, nuestros lugares públicos no están, en muchísimos casos, preparados y equipados, ¿no es cierto?, para acoger de manera amigable, equitativa, en igualdad de derechos y de condiciones a personas portadoras de estos problemas de salud. Estos son problemas de salud además que generan gastos catastróficos y empobrecimiento en muchísimas familias.
no están cubiertos, por ejemplo, por esquemas de aseguramiento en muchísimos casos. En tanto no existe diagnóstico, además los esquemas de protección social no los cubren. Y generan en general, además, una baja calidad de vida. Entonces, cuando uno mira estos desafíos, partiendo por el desafío de la clasificación diagnóstica, ¿no? Uno empieza ya a identificar, a vislumbrar algunos elementos que sería necesario incorporar a una eventual política sanitaria para abordar estos problemas. ¿Cuáles son los retos en México de las enfermedades de baja prevalencia, teniendo en consideración estos otros antecedentes que yo les he planteado, digamos, que son más globales? En México tenemos algunos problemas adicionales que son principalmente los que yo les he traído acá para que los comentemos. Primero, de las más de 7.000 entidades reconocidas como enfermedades de baja prevalencia, en México solo se reconoce por parte de la Secretaría de Salud 20. Y se reconocen 20 porque son aquellas que el Consejo de Salubridad General en su oportunidad reconoció. Por tanto, hay un tema de trabajo que hay que hacer con el Consejo de Salubridad General en términos institucionales. Hay una ausencia de una política sanitaria específica para abordar las enfermedades de baja prevalencia en el país. Hay poca visibilidad del problema en los sistemas de información, en los registros y en las estadísticas sanitarias. Cuando uno revisa los múltiples sistemas de información y la cantidad enorme de datos que producen estos sistemas de información en México, a pesar de tener tantos datos, en realidad es muy difícil encontrar datos e información significativa que se refiera a las enfermedades de baja prevalencia. Existe una baja capacidad diagnóstica por parte del personal de salud, especialmente en el primer nivel de atención. Y hay una ausencia de protocolos estandarizados de manejo clínico. Por supuesto, también hay una ausencia de protocolos estandarizados de consejería genética. Entonces, estos son elementos estructurales que hay que abordar si queremos avanzar hacia la formulación de una política que en el futuro pueda mejorar el acceso de las personas portadoras de una enfermedad de baja prevalencia a los servicios de salud en México. Afortunadamente, México es un país que, igual que todos los otros países del mundo, adoptó en el año 2014 la resolución de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, de Salud Universal, que plantea que todas las personas y comunidades deben tener acceso, sin discriminación alguna, a servicios de salud integrales, apropiados, oportunos y de calidad, asegurando que el uso de estos servicios no exponga a sus usuarios a privaciones económicas. La Agenda de la Salud Universal plantea como un eje fundamental la definición e implementación de políticas públicas con un enfoque multisectorial que fomenten el compromiso de las comunidades para promover la salud y el bienestar en el abordaje de todos los problemas sanitarios. Y se basa en el derecho a la salud. Por tanto, esto es un punto de partida importante, que México haya adoptado la Agenda de la Salud Universal y, como lo vamos a ver en las slides siguientes, la incorpore en el Plan Sectorial de Salud y en el ideario, digamos, de la transformación del sistema de salud mexicano, nos permite entonces un espacio para plantear la visibilización de las enfermedades de baja prevalencia en el proceso de transformación del sistema de salud. Entonces, como yo les decía, el Programa Sectorial de Salud 2024 de la Secretaría de Salud, que acaba de ser publicado, tiene 6 objetivos prioritarios, de los cuales el primero, que yo les marqué ahí en rojo, es garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social, y garantizar además el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Si bien este objetivo puede parecer vago y muy genérico, sin embargo, nos abre una puerta. Entonces, cuando uno escarba un poquitito más en la estructura de los objetivos prioritarios de este programa sectorial de salud, en el primer objetivo, que es este que yo les acabo de leer, acceso efectivo, universal y gratuito, plantea entonces
que para que esto pueda ser realidad debemos tener una mejora continua de la capacidad operativa del sistema de salud y mejorar también la capacidad y la calidad de la provisión de los servicios, con un enfoque diferenciado, con pertinencia cultural y perspectiva de derechos en vigilancia epidemiológica y en atención a la salud y el bienestar, donde ahí se hace la relación con los servicios sociales y con los servicios de la comunidad. Por tanto, a mí me parece que esto representa una oportunidad para abrir un diálogo en el cual se puedan visibilizar entonces problemas sanitarios que no han sido debidamente atendidos por este sistema de salud. Asimismo, el modelo de salud para el bienestar, el modelo SABI, que está basado en la APS y dirigido a la población sin seguridad social, pero que va a ser adoptado, ¿no es cierto?, por también todas las instituciones de seguridad social, plantea el reconocimiento de que la protección social en salud es un derecho de todas y todos los mexicanos por mandato constitucional, y que el Estado asume la responsabilidad de garantizarlo. Entonces ustedes tienen, con estos instrumentos legales, digamos, y normativos, la base para plantear un abordaje más apropiado de estos problemas sanitarios. Es decir, parte grande del trabajo de visibilizar un problema de salud e incorporarlo a la formulación de políticas, que es crear toda la plataforma institucional y normativa, ya está. Entonces, ¿cómo podríamos visibilizar y empezar a mirar la inserción de las enfermedades de baja prevalencia en la transformación del sistema de salud? Y acá también tenemos una buena noticia. En la página de la Secretaría de Salud, y ahí yo les puse el link, digamos, a la página, lo pueden copiar, ya existe una visibilización de estas enfermedades. Si uno va a la página de la Secretaría de Salud, allí donde está indicado, dice textualmente lo siguiente: el objetivo en materia de salud de la cuarta transformación es lograr que toda la población tenga acceso a servicios de salud y a medicamentos gratuitos, por lo que se pondrá especial énfasis en este grupo de pacientes a fin de que reciban el tratamiento adecuado. La Secretaría de Salud impulsará acciones para la detección oportuna y tratamiento de las enfermedades raras a través de la ampliación del tamiz neonatal, el desarrollo de pruebas diagnósticas y la investigación terapéutica. Podemos tener algunos puntos a discutir respecto de estos objetivos de política, ¿no es cierto? Yo les voy a plantear ahora algunos de los puntos que a mí me parece que habría que ampliar en esta expresión de voluntad política de la Secretaría de Salud, pero me parece que es un tremendo punto de partida. Es decir, les acaban de abrir la puerta y hay que aprovechar las ventanas históricas cuando la autoridad política abre la puerta y expresa la voluntad política, ¿no es cierto?, de hacer un cambio. A partir entonces de estas definiciones y esta expresión de voluntad política de la Secretaría de Salud, y conociendo, ¿no es cierto?, cuáles son los antecedentes de las enfermedades de baja prevalencia, conociendo un poquitito cuál es la situación en México, ¿cuáles serían los elementos entonces de una posible política sanitaria al respecto? Y yo me atreví acá a ponerles algunas propuestas. En primer lugar, un elemento importante de la política tendría que ser orientado a identificar y abordar los factores de riesgo de las enfermedades de baja prevalencia. Conocer mejor en la población mexicana cuáles son estos factores para poder abordarlos. Mejorar la oportunidad y la precisión del diagnóstico, es decir, tener todo un eje, ¿no es cierto?, de mejor caracterización de este conjunto de enfermedades y de capacitación del personal de salud en su identificación en el primer nivel de atención. Retardar la aparición del daño y reducir las secuelas, me parece que ese también es otro elemento de política que debería estar y que es fundamental, para lo cual vamos a requerir entonces un primer nivel de atención, también un segundo nivel de atención desde luego, y un tercer nivel de atención, pero sobre todo un primer nivel de atención que sea capaz de manejar adecuadamente, de manera amigable, con perspectiva de derechos y también con proficiencia técnica, las enfermedades de baja prevalencia cuando éstas hagan sus primeras manifestaciones o incluso antes de que hagan
sus manifestaciones para poder retardar la aparición del daño. Otro objetivo de política me parece que sería preservar la funcionalidad y la autonomía el mayor tiempo posible, promover la inserción social, escolar y laboral de las personas que están afectadas por estas condiciones de salud. Creo que un tema importante, y nosotros como OPS-OMS no nos cansamos de repetirlo, en la Agenda de la Salud Universal, es que las personas no pueden vivir en torno a su enfermedad. Tenemos que empezar a cambiar el foco de los sistemas de salud desde la enfermedad hacia la construcción de salud. Y por tanto tenemos que esforzarnos para que las personas portadoras de enfermedades crónicas puedan encontrar nichos de inserción social, escolar y laboral que les permitan desarrollar su proyecto de vida, en la cual su enfermedad va a ser algo que los va a acompañar para siempre, pero no tiene por qué determinar su felicidad, ni tampoco su crecimiento como personas, ni su aporte a la comunidad. Otro elemento importante de la política es brindar espacios de brindar espacios de apoyo y de contención emocional. Nos parece que el aspecto de salud mental, del cuidado, digamos, de los aspectos emocionales que conllevan este tipo de problemas sanitarios, es algo que se ha descuidado en general y que tenemos que recuperar. Y finalmente, implementar estrategias de cuidado de los cuidadores. No olvidarnos que estos problemas sanitarios no son problemas de las personas, solamente son problemas de las personas, de sus familias y de sus comunidades. Porque estas personas necesitan el apoyo permanente de sus familias y de sus comunidades. Y tal vez un objetivo macro de la política, ¿no es cierto?, en el cual se inserten estos elementos, debería ser, por tanto, mejorar la calidad de vida de estos pacientes, de su núcleo familiar y de su núcleo de apoyo. Para esto, tenemos que ser capaces de garantizar la atención a través del continuo de los cuidados de salud, ¿no es cierto?, partiendo, desde luego, por el cuidado en la familia, ¿no es cierto?, el autocuidado, el cuidado de la comunidad, hasta llegar a todos los niveles de atención y de complejidad que sea necesario, pero con un concepto de continuo y no de cuidados episódicos. Tenemos que ser capaces, además, de visualizar que estos cuidados tienen que darse a lo largo del ciclo de la vida. Ojalá, por ejemplo, partiendo de cuidados prenatales o de análisis pregestacionales, en el caso de las enfermedades de baja prevalencia de características hereditarias, y que además tenemos que ser capaces de proveerle a los pacientes, a las personas, a sus familias, a sus comunidades, la capacidad de prever el futuro, de planificar, de saber que van a vivir con este problema de salud, pero que este problema de salud, como yo les decía antes, no tiene por qué determinar de manera total su destino. Ellos también pueden, deben, tienen derecho a tener un proyecto de vida fuera de la enfermedad. Y finalmente, el concepto, ¿no es cierto?, de que para poder incorporar una política con estos elementos que yo les he planteado, el modelo de atención debe estar centrado en la comunidad. Los servicios deben ser integrales, pero deben ser previstos principalmente en el territorio, de manera tal que sea allí donde las personas, sus familias y sus comunidades reciban no solo los servicios médicos que necesitan, sino el apoyo emocional, los servicios escolares, espacios amigables, ¿no es cierto?, para poder reunirse y expresar sus incertidumbres, espacios amigables donde aprender, espacios amigables donde jugar, aún con movilidad reducida, espacios amigables donde intercambiar con otras personas, espacios amigables donde puedan sentirse personas y no pacientes. Todo esto que yo les estoy planteando se enmarca dentro de los principios de la atención primaria de la salud y dentro de los principios de servicios de salud centrados en las personas, en las familias, en las comunidades, que plantean la integralidad de la atención y la continuidad del cuidado, como ya hemos visto. En este ámbito, entonces, empoderar y comprometer a las personas en su propio cuidado es un elemento tan fundamental
como el mejorar la provisión de los servicios de salud y mejorar además la provisión y el equipamiento, digamos, de servicios comunitarios. ¿A qué nos referimos con el tema de empoderar y comprometer a las personas? No solo a un elemento que de suyo es importante, que es que las familias estén comprometidas con esto, ¿no es cierto? Y sean vocales, tengan una voz para expresar y visibilizar este problema de salud frente a las autoridades y en las comunidades, sino también personas que sean corresponsables de su salud. La corresponsabilidad de la salud es un elemento fundamental de la atención primaria de la salud, pero es un elemento fundamental para abordar enfermedades crónicas no transmisibles, en las cuales la persona debe saber desde un inicio que va a vivir con esta enfermedad, pero que puede vivir con ella. En este ámbito, entonces, el concepto del autocuidado es muy importante. Como parte de una política, ¿no es cierto?, destinada a abordar estas enfermedades de baja prevalencia, nos parece que es fundamental incorporar el concepto de prácticas cotidianas y destrezas aprendidas a lo largo del ciclo vital, ¿no es cierto?, que le permitan a las personas tomar decisiones adecuadas para cuidar de sí mismos y de quienes forman su entorno, e influir positivamente en su propia salud y en el propio devenir de su enfermedad. Y esto tiene que ver con actividades cotidianas que se dan generalmente en el hogar o en el entorno comunitario. Por ejemplo, escoger alimentación saludable de acuerdo a las necesidades de cada uno, aprender a manejar adecuadamente el estrés y la frustración que provoca el ser portador de una enfermedad crónica, el mantener relaciones sociales sanas con resolución de problemas interpersonales, manejar la agresividad, en lo posible mientras la enfermedad lo permita, hacer ejercicio y actividad física de manera frecuente y ojalá diaria, controlar y reducir el uso de medicamentos, el seguir las prescripciones del personal sanitario y no incurrir en conductas de rebeldía respecto del personal sanitario. Esto es algo muy común, esto es algo que vemos, somos todos seres humanos, pero es importante aprender a manejar estas emociones. Aprender también a tener comportamientos seguros, no incurrir en comportamientos riesgosos. Aprender a tener espacios de recreación y manejo saludable del tiempo libre. Aprender a dialogar y de manera cotidiana a expresar de manera precisa, clara, coherente las emociones, los miedos, las incertidumbres y contar con un grupo de apoyo que pueda escuchar y acoger estos miedos, estas emociones, esta incertidumbre, generar adaptaciones favorables a los cambios en el contexto, colaborar con aquellas adaptaciones en la comunidad que pueden servir, por ejemplo, para manejar mejor la enfermedad, para manejar mejor la movilidad, por ejemplo. Y desde luego participar en el autocuidado en aquellos periodos de exacerbación de la enfermedad. Hay algunos aspectos bioéticos que me gustaría también poner sobre la mesa para nuestro diálogo el día de hoy. Aquí están los principios de la bioética, ¿no es cierto? El primero, no maleficencia, primum non nocere, primero, no dañar. El segundo, el principio de la beneficencia, ¿no es cierto? Que todo lo que hagamos beneficie a la persona portadora del problema de salud. El principio de la justicia, que todos aquellos portadores del problema de salud deben recibir cuidados equivalentes en términos de calidad, en términos de oportunidad y también en términos, ¿no es cierto?, de protección financiera. Y finalmente el principio de la autonomía, la persona tiene derecho a conocer lo que ocurre en su fisiología, en su cuerpo y en su mente con la enfermedad, tiene derecho a conocer cuál es el conocimiento, cuál es la información científica disponible respecto de esta enfermedad, y también tiene derecho a tomar decisiones respecto de su vida. Por tanto, en este ámbito de los aspectos bioéticos, sería interesante, importante incorporar en la formulación de una política pública, en primer lugar, la claridad de que los servicios de calidad a lo largo del continuo de la atención
no necesariamente van a ser servicios curativos, pero todos ellos, incluso los servicios paliativos, deben tener calidad. En segundo lugar, el tema del acceso equitativo a los medicamentos y a las terapias disponibles, pero un acceso a medicamentos necesarios, no a medicamentos innecesarios, no a terapias milagro, no a medicamentos que circulan en el mercado sin la evidencia suficiente. Y el acceso a medicamentos debe ser equitativo y con protocolos de tratamiento estandarizados y basados en evidencia. Otro aspecto bioético importante es el apoyo a la toma de decisiones informadas. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones fundamentales para la vida de las personas, decisiones de planificación familiar, por ejemplo, en el caso de la manifestación de una enfermedad recesiva, una enfermedad genética debida a un gen recesivo, o a una enfermedad hereditaria, digamos, ya sea por otros genes autosómicos, etc. La organización de la dinámica cotidiana, la distribución equitativa de la carga de trabajo en el hogar. Y también la toma de decisiones para el fin de la vida, evitando el encarnizamiento terapéutico y respetando las decisiones de la persona respecto de su propia vida. En términos de los aspectos bioéticos de una política, me parece que un elemento fundamental a relevar sería preservar la dignidad de la persona siempre, en cualquier circunstancia y en todos los ciclos de este proceso. En este ámbito, solo un comentario respecto a los programas de tamizaje, que es un tema que surge a menudo cuando conversamos respecto de las enfermedades de baja prevalencia y que está en el planteamiento de la Secretaría de Salud, aumentar el tamizaje. Es importante traer a colación los criterios clásicos para el establecimiento, ¿no es cierto?, de nuevos tamizajes poblacionales, de la incorporación de nuevos tamizajes poblacionales desde el punto de vista de la bioética y también desde el punto de vista de la capacidad del sistema de salud para abordarlos. En primer lugar, para incorporar nuevos problemas sanitarios a programas de tamizaje, el problema de salud debe estar bien definido. Debe existir un abordaje y un tratamiento efectivo, si bien puede que no sea curativo, pero que por lo menos existe un tratamiento de abordaje, digamos, sanitario. Debe tener un periodo de latencia o fase preclínica, la enfermedad que nos permita que el tamizaje sea útil. ¿Para qué? Para que en esa fase preclínica podamos abordar los factores de riesgo, por ejemplo, de la enfermedad, y nos dé tiempo para poder preparar mejor a las personas y a las familias para el proceso, digamos, de acompañamiento que va a ser de por vida. Debe contar con la existencia de centros de confirmación diagnóstica y tratamiento que sean certificados y validados por la autoridad sanitaria. Existencia, por cierto, de un test técnicamente válido y basado en evidencia. Debe tener aceptabilidad por parte de la población. La enfermedad debe tener una historia natural conocida y modificable por la intervención, y aquí hay un aspecto bioético fundamental. Desde el punto de vista de la bioética en medicina, no recomendamos diagnosticar aquello que no podemos modificar, aquello para lo cual no tenemos absolutamente ninguna herramienta. Desde luego, si tenemos elementos que modifican la intervención, que modifican la enfermedad con el acompañamiento, por ejemplo, si podemos reducir el daño, todo un poco esto que yo les he planteado, esos son elementos que modifican la intervención. Acá no estamos hablando de tratamientos curativos. Otro aspecto importante a tener en cuenta para los programas de tamizaje es el acuerdo entre el personal de salud y la población sobre la base de los principios bioéticos que ya les he planteado, la costo-efectividad del tamizaje, y obviamente el tamizaje debe ser el inicio de un proceso continuo a lo largo del ciclo de la vida y también en el continuo de los servicios de salud. Finalmente, entonces, algunas claves para la inclusión y la atención de las enfermedades de baja prevalencia en el sistema de salud. Sería importante entonces incluir a las enfermedades de baja prevalencia en el desarrollo del nuevo modelo de atención, aprovechar esta puerta abierta, este proceso de transformación, esta convicción política de que todas las personas entonces pueden y deben y tienen derecho
a una atención de calidad. Si pudiéramos hacer una agenda con las autoridades sanitarias, si ustedes estuvieran pensando solicitar una reunión, por ejemplo, con el subsecretario de Salud y plantearle estos temas, ¿qué recomendaciones les haría yo? Antes de la reunión, primero realicen un diagnóstico situacional para apoyar la adecuada planificación de recursos e intervenciones de la autoridad sanitaria a nivel federal, estatal y jurisdiccional. Lleguen a la mesa dimensionando el problema y habiéndolo dimensionado para poder posicionarlo con datos frente a las autoridades sanitarias. Recolecten evidencia respecto de intervenciones exitosas y buenas prácticas. Y también recolecten evidencia respecto de intervenciones que no han sido exitosas en otros países. Generen una estrategia comunicacional orientada a visibilizar las enfermedades de baja prevalencia. Lleguen a la mesa con propuestas que ayuden a las autoridades sanitarias a abordar el tema de manera factible y realista. Y comprométanse a apoyar la agenda de investigación respecto de las enfermedades de baja prevalencia, incorporando a otros actores, como por ejemplo al mundo académico, a las asociaciones de pacientes, etc. Porque la salud en este ámbito también se construye entre todos. Muchísimas gracias, colegas. Muchas gracias, doctora Cecilia Acuña, por toda tu exposición. Nos parece que ha sido muy, muy clara, muy completa. Entre quienes participamos el día de hoy contigo en este seminario web, estamos diciendo que coincidimos con tus planteamientos, pero desde luego dichos con esa claridad analítica y de propuesta que tú siempre nos aportas a la sociedad civil. Te agradecemos muchísimo tu presentación y todos digamos, los tips de estrategia de incidencia que también nos acompañas con tu presentación. Entonces, tú has dicho, y retomo solo 2 puntos, recordando a quienes están participando en el webinar, que pueden hacernos llegar sus preguntas por las vías de chat, preguntas y en la transmisión en vivo en Facebook. Pero solamente dos cosas que, aunque ya las has tocado, para profundizar. Una es, bueno, tenemos efectivamente la gran oportunidad de poder colocar a las enfermedades de baja prevalencia digamos, en el nivel que se requiere para la generación y la implementación de la política pública de atención a estas enfermedades, porque contamos con la reforma a la Ley General de Salud, como muy bien has dicho, con el Programa Sectorial de Salud, con la parte programática y tal, ¿no? Entonces hay un punto que todavía nos queda como para fortalecer la implementación de esta nueva política, de esta gran oportunidad política, de voluntad política, que es el tema presupuestal. En el pasado se ha señalado que el gobierno en las anteriores administraciones y en la actual, y más en el contexto actual de la pandemia, está destinando el 2.5 del Producto Interno Bruto para la atención de las enfermedades. Entonces, ¿cómo transitar a una viabilidad económica de la atención a las enfermedades de baja prevalencia, también contando con un presupuesto suficiente, entendido con también todo lo que se tiene que hacer, que somos conscientes de ello, toda la evaluación económica que hay que hacer del costo-efectividad de las enfermedades y poder construir los argumentos de que efectivamente, como tenemos ciertas intuiciones por el trabajo analítico que hacemos, resulta más económico atender las enfermedades de baja prevalencia oportunamente, con un diagnóstico oportuno, el acceso a tratamientos que estén disponibles, resulta más digamos, económico que invertir en las complicaciones derivadas de la no atención o en las incapacidades derivadas de la no atención. Entonces, cómo construir también un argumento de incidencia en la política pública desde el ámbito económico y desde luego también cómo poder fortalecer la participación de la sociedad civil como una voz que sea parte de las mesas de discusión y de las mesas de toma de decisiones, porque efectivamente con los insumos que tú también ahora nos has colocado, podremos construir una agenda que llevar a la mesa para poder elevar el nivel, digamos, del diálogo. Pero cómo también poder, como sociedad civil, ser parte de esa mesa donde se toman las decisiones, no solamente donde se llevan las propuestas, sino donde se toman
las decisiones como ocurre quizás en otros países y en alianza pues con la academia y con otros colegios médicos y otras organizaciones. Esas son como dos preocupaciones de manera general que tenemos en la iniciativa Nadie es Menos, para que nos pudieras también dar algunos mensajes en este sentido, doctora Cecilia Acuña. Bueno, muchísimas gracias. En realidad son preocupaciones muy atingentes, digamos, ¿no? En primer lugar, respecto del tema de la participación en la toma de decisiones, porque en realidad el tema de financiamiento se desprende de eso, ¿no? Me parece que sería importante que ustedes pudieran convocar, invitar a las autoridades sanitarias, ahora que está partiendo el proceso de transformación, a un diálogo para poder expresar en primer lugar, no una queja, porque a ninguna autoridad sanitaria le interesa escuchar quejas, ya tiene suficientes problemas, sino una oportunidad, ¿no? Es decir, primera recomendación, invitar a un diálogo, ser proactivos, invitar a un diálogo a las autoridades sanitarias para plantear la enorme oportunidad que representa, como decía Mayela, el abordaje precoz de las enfermedades de baja prevalencia antes de que se conviertan en problemas catastróficos. Es de sumo interés para la autoridad sanitaria de cualquier país el poder abordar las enfermedades y todos los problemas sanitarios antes de que sean problemas cuyo costo se convierta en algo que impide el desarrollo de la política. Entonces, el abordaje precoz de estas enfermedades de baja prevalencia es un argumento, digamos, que ustedes deben tener clarísimo y ojalá con ejemplos muy concretos respecto de cómo, si no se abordan, estas enfermedades redundan en problemas catastróficos para el sistema de salud, para las familias y para las personas. Entonces, primera recomendación, abran el espacio de diálogo ustedes, invítennos a conversar, ¿no? Segundo, abran la conversación mostrando la oportunidad que radica en el abordaje temprano, para evitar costos asociados a los gastos catastróficos, o retardar al menos estos costos. Tercero, planteen el tema desde la perspectiva del derecho. Para las actuales autoridades sanitarias, la perspectiva del derecho a la salud es un eje fundamental. Y es fundamental ayudarlos a concretar esta perspectiva del derecho a la salud, ¿no? Cuarto, planteen y hagan, aquí hay que hacer la tarea, ¿eh? Porque todos aquí tenemos que hacer la tarea, con mucho gusto nosotros como PSOMS les ayudamos a hacer la tarea. Identifiquemos cuáles son aquellas enfermedades de baja prevalencia para las cuales ya existen intervenciones costo efectivas, como las que hablábamos hace un tiempo, ¿no? Por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias, ¿no es cierto?, tratables con inmunoglobulina G, ¿no? Llegar a la mesa con eso y decirle a la autoridad sanitaria, mire, si esto no es una cosa, una misión imposible, hay intervenciones terapéuticas y pueden también apoyarse en nosotros. Hay de estas intervenciones costo efectivas, incluso algunas de ellas están en el listado de medicamentos esenciales de la OMS. Entonces, poner el argumento desde el punto de vista de la factibilidad y no desde el punto de vista del yo le dejo sobre la mesa un problema que no se puede resolver, ¿no? Quinta recomendación. Cuando usted invite al diálogo, escoja con quién va a dialogar para los temas del diálogo que le interesen. Por ejemplo, si lo que estamos buscando es incorporar las enfermedades de baja prevalencia desde la perspectiva del derecho en el proceso de transformación del sistema de salud, habría que invitar de todas maneras al maestro Juan Ferrer, director del INSABI, y al subsecretario Hugo López Gatell. Y también al doctor al doctor Rui López Vidaurra, director de Senapres. En cambio, si en realidad el tema que queremos plantear es la incorporación de algunos medicamentos en el listado de medicamentos esenciales que México está revisando,
nuestro invitado debería ser el doctor José Santos Preciado, que es el secretario del Consejo de Salubridad General, que es quien tiene el rol de incorporar nuevos medicamentos al listado. Es decir, este consejo tiene que ver con hacer un poquito de inteligencia, de información, de inteligencia sanitaria, para abrir el diálogo con cada interlocutor en función del tema que nos interesa posicionar. Finalmente, sexta recomendación, fundamental generar aliados en las comunidades, los municipios, las escuelas, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, el IMSS Bienestar, porque estos son problemas sanitarios que inciden en la vida escolar y en la vida laboral de las personas, y también en la vida de las comunidades. Y por tanto ahí tenemos aliados. Y es mucho mejor llegar a la mesa con aliados que llegar solitos a conversar, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor, desde ese punto de vista, si logramos articular estos diálogos con estas alianzas, teniendo claro con quién vamos a dialogar, dependiendo del tema que queramos posicionar, podemos entonces invitar a la autoridad sanitaria también a conversar respecto del financiamiento para el abordaje de estas enfermedades. Donde el financiamiento, ojo, no es solo un financiamiento de la Secretaría de Salud, tiene que ser un financiamiento compartido. ¿Entre quiénes? Entre los municipios, que son, por ejemplo, los que tienen que proveer todas las adecuaciones comunitarias para facilitar la movilidad de personas que van perdiendo la funcionalidad o la movilidad. Las autoridades educacionales, las autoridades de trabajo, porque lo que queremos es un abordaje integral. Lo que queremos no es solo tratamiento médico para una enfermedad puntual, lo que queremos es mejorar la calidad de vida y el proyecto de vida de estas personas, de sus familias y de sus comunidades. Entonces el tema del financiamiento yo también lo vería desde el punto de vista integral. Y yo creo que con eso mejoran sus perspectivas de éxito. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, vamos a inaugurar la cartera de alianzas de iniciativa Nadie es Menos contigo, desde luego, porque todos los insumos que ahora nos regalas con toda tu experiencia en el trabajo en Latinoamérica, ten por seguro que los vamos a tomar muy en cuenta, que vamos a trabajar en ello, que vamos a hacer todas estas tareas y desde luego contando con toda tu expertise. Una última, digamos, observación que yo quisiera hacerte, que olvidé antes y que hemos estado discutiendo mucho entre nosotros, las organizaciones, es el tema de, ante esta nueva normatividad, nueva legislación, nuevos compromisos y voluntades del gobierno federal, nos encontramos con un Consejo de Salubridad General que responde a otra normatividad y que responde a otro modelo. Entonces, nuestra digamos, observación aquí es que el propio Consejo de Salubridad General tendría que reformar estos distintos comités. Por lo menos hoy, por ejemplo, está todavía vigente el Comité de Gastos Catastróficos y el Comité de Enfermedades Raras y, en fin, toda la serie de grupos técnicos y tal. Entonces, nos parece que también ese es un espacio de incidencia para poder hacer congruencia entre los distintos aspectos que se están, digamos, desarrollando en esta reingeniería dentro de la Secretaría de Salud. ¿Sería de esta manera? Desde luego, desde luego. Les recuerdo que el Consejo de Salubridad General no es parte de la Secretaría de Salud. Es un instrumento autónomo, dependiente de la máxima autoridad de la nación, por la Constitución de la República, dependiente del presidente de la República, y que si bien su digamos, responsable máximo por delegación del presidente es el secretario de Salud y su secretario ejecutivo es el doctor José Santos Preciado, tiene un ámbito de atribución que es sectorial, que va más allá, digamos, de algunas atribuciones de algunas entidades de la Secretaría, y por tanto hay que aprovechar este espacio. Me parece que es importante posicionar, como dices tú, hacer incidencia para la reformulación de los equipos con el doctor José Santos Preciado. Hay un colega que es extremadamente comprometido con el tema del derecho a la salud,
que es el doctor Raúl Anaya. Él trabaja con el doctor José Santos Preciado, yo con mucho gusto los pongo en contacto. Somos además extremadamente cercanos. Él es un hombre muy comprometido con la causa del derecho a la salud, y me parece que él va a estar contento de poder escucharlos a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Cecilia, que eso también para nosotros es muy importante, como trabajar en las dos vías. Te agradezco mucho. Y doy paso a mi compañera Claudia Salcedo para que nos comparta, si te parece bien, doctora Acuña, te puedes quedar unos minutitos más con nosotros, las preguntas que han llegado en los distintos chats. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Mayela. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos preguntas tanto en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, y tenemos algunos comentarios en el Facebook. En orden, inicio con las preguntas que tenemos en la sección de preguntas y respuestas. Fernando Aguilar nos pregunta, ¿qué mecanismos de financiamiento recomienda la Organización Panamericana de la Salud para lograr una mayor cobertura de las enfermedades de baja prevalencia? Un asistente anónimo nos pregunta si la OMS reconoce el lugar que tiene México en la región respecto del avance que hay en el tema de las enfermedades de baja prevalencia. Es decir, la pregunta es cómo se ve México en relación al avance general del tema en Latinoamérica. Ana Hernández nos pregunta qué podemos hacer las personas que nos dedicamos a la investigación para ayudar a que se llame la atención sobre las necesidades de hacer este abordaje interdisciplinario y de ser prioritario en salud pública. Voy ahora con, si quieren las decimos todas primero, solo tengo por acá en el chat algunas otras, permítame, en el chat teníamos también algunas. Se me perdí el chat, ¿dónde está el chat? Me parece que esas son todas, Claudia, ya las revisamos. Sí, en la página del Facebook, Norma Loesa nada más nos hablaba sobre la necesidad de que hubiera una perspectiva con enfoque de derechos y de género. También por aquí Juan Manuel Arauja, es donde lo hice por el chat, nos hablaba o hacía el comentario sobre la importancia que había mencionado la doctora acerca de diferenciar el concepto y hacerlo mucho más rico, porque justo él nos menciona que pone el ejemplo, hay enfermedades de trabajo, si las consideramos por definición, son enfermedades de baja prevalencia, no son las enfermedades que se dan comúnmente, y sin embargo esas sí tienen una cobertura. Juan Garza hablaba sobre cómo se puede hacer la coordinación entre diferentes instituciones y nos ponía el ejemplo preciso de la zoonosis, ¿no? Como en esos casos se tienen, no solamente es la Secretaría de Salud, sino SAGARPA y otras instituciones que tendrían que estar participando, y es un problema también en ese sentido. Y creo que por allí serían todas las participaciones que tenemos. Muchas gracias. Bueno, son bastantes preguntas, muy bien, qué bueno. Y todas muy atingentes. En primer lugar, respecto de los mecanismos de financiamiento para incrementar la cobertura de enfermedades de baja prevalencia. Tal como yo les decía hace un ratito, digamos, la autoridad de salud es fundamental. Que el tema presupuestario se discuta y se converse sobre la base de una caracterización adecuada del problema a resolver. Y por eso que tenemos que ser mejores en caracterizar cuál es el problema que vamos a resolver o que pretendemos resolver. Entonces, por ejemplo, el tema del mecanismo de financiamiento para las enfermedades de baja prevalencia puede tener por lo menos 4 aspectos de financiamiento distintos. Uno, el financiamiento de la capacidad diagnóstica, ¿no? Segundo, el financiamiento del abordaje y del acompañamiento terapéutico, ¿no? Que pasa por la compra de medicamentos, pero que pasa también por la compra, por ejemplo, la adquisición de equipamiento adecuado para toda la terapia complementaria que acompaña a estos pacientes, que muchas veces es mucho más importante que el tratamiento farmacológico. Por ejemplo,
las sesiones de kinesiterapia, de medicina física, todo el equipamiento que necesitamos en el primer nivel de atención para que las personas no pierdan su movilidad, etcétera, ¿no? Todo el tema de la contención emocional que yo les hablaba, ¿no? El apoyo psicológico. Entonces, un aspecto crucial para aumentar la cobertura del financiamiento de las enfermedades de baja prevalencia es poder ayudar a la autoridad sanitaria en discriminar cuáles son estos ítems que hay que financiar. ¿Por qué? Porque en general cuando las autoridades de salud escuchan el clamor de algunas asociaciones de pacientes respecto de enfermedades de baja prevalencia, lo único que se oye es el tema de la compra de medicamentos. Y en realidad es mucho más que eso. Pero es mucho más lo que se puede hacer con el financiamiento ya disponible en el primer nivel de atención. Por ejemplo, en el modelo SABE, que es el modelo, ¿no es cierto?, basado en la APS que la autoridad sanitaria está incorporando en este momento, se le da un rol fundamental a los promotores de salud, a el personal que trabaja con las comunidades. Esto puede ser un enorme potencial para el trabajo, por ejemplo, de personas entrenadas en salud, de promotores de la salud entrenados, de auxiliares de enfermería, de enfermeros y enfermeras que apoyen a los pacientes en establecimientos comunitarios y no necesariamente del centro de salud. Entonces, todo esto requiere de financiamiento, pero es un financiamiento que ya no solo va a un ítem específico que es la compra de algunas cosas, sino que se diluye en el quehacer y el fortalecimiento del sistema de salud. Y eso es algo mucho más abordable por la autoridad sanitaria que llegar con una lista de cosas, mire, cómpreme esto, cómpreme A, B, C y D, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorarle la cobertura del financiamiento para estas enfermedades? Caractericemos bien aquello que requerimos, ¿no?, para el abordaje de estas enfermedades. Segundo, desde el punto de vista del entorno de la región de América en relación a las enfermedades de baja prevalencia, nosotros vemos con mucha esperanza que México está haciendo esta transformación en su sistema de salud y transitando hacia un sistema de salud basado en el derecho a la salud. Les cuento que yo me puse muy contenta cuando, mirando la página de la Secretaría de Salud, encontré esta sección sobre las enfermedades de baja prevalencia. Me pareció que era una señal súper linda y súper importante de voluntad política. Entonces, si usted nos pregunta a nosotros como OMS, ¿cómo percibimos a México? Con esperanza. Creemos que tenemos una oportunidad histórica que no hay que desaprovechar para poder posicionar el tema. La tercera pregunta es el rol de los investigadores. Excelente pregunta. La academia y los investigadores tienen un rol muy importante en la visibilización de las enfermedades de baja prevalencia, en la caracterización mejor de estas enfermedades. Yo partí diciendo que con estas enfermedades tenemos un problema serio de clasificación. Tenemos que aprender de estas enfermedades mucho más de lo que sabemos para poder clasificarlas mejor. Y el rol de la investigación es fundamental en este ámbito. Puede ser que en 30 años más miremos todo este conjunto de entidades clínicas que por ahora denominamos como enfermedades de baja prevalencia, y nuestros sucesores digan, pero mira qué ridículos eran, mezclaban peras con manzanas, ¿no? Como lo hacemos ahora, cuando uno estudia salud pública y mira cómo se clasificaban las enfermedades en la Edad Media, o incluso en el siglo XIX, o a comienzos del siglo XX, uno dice, ¡ay, qué mal! Porque estamos siempre aprendiendo. Entonces yo creo que el rol de la investigación es fundamental y me parece que intentar discriminar, por ejemplo, aquellas, y caracterizar mejor, aquellas enfermedades de baja prevalencia que aparecen durante la infancia y que tienen algún tratamiento ya identificado, de aquellas otras en las cuales hay que investigar en tratamiento, en intervenciones terapéuticas, de aquellas otras, por ejemplo,
que acompañan más bien y hacen una manifestación en la adultez es una cuestión súper importante. ¿Para qué? Para generar políticas públicas a lo largo del ciclo de la vida. Entonces sí, los investigadores tienen una enorme agenda, que nosotros como OMS con mucho gusto podemos acompañar. Tercera pregunta, la perspectiva de género, fundamental. Fundamental. Sobre todo en aquellas enfermedades de baja prevalencia que tienen una clara predisposición, ¿no es cierto?, hacia, digamos, un género mayor que en otro, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Y aquí no solo tenemos que tener una perspectiva de género desde el punto de vista de nuestro diálogo con las autoridades de salud, tenemos que tener una perspectiva de género sobre todo en el entorno escolar y laboral. Las mujeres son objeto de gran discriminación en entornos laborales por ser portadoras más frecuentemente de este tipo de enfermedades que no se diagnostican o se diagnostican tardíamente. Y generan despidos, generan estigmatización en el ambiente laboral, etc. Entonces tenemos mucho que trabajar en la perspectiva de género con perspectiva de derechos humanos para visibilizar que esto es un problema sanitario y no es un problema de la voluntad de las personas. Otra pregunta que había por ahí, la importancia de ampliar el concepto, fundamental. Y ese es un trabajo que con gusto nosotros también los acompañamos. En las enfermedades de baja prevalencia, que de suyo, repito una vez más, están mal clasificadas, tenemos que avanzar en el conocimiento, pero además están mal conceptualizadas, porque no son un problema exclusivamente médico, y no son tampoco un problema exclusivamente dedicado a los medicamentos. Deben ser abordados como un desafío, pero también una oportunidad para mejorar la inserción de estas personas y su aporte en las comunidades, con toda la connotación social que esto tiene. Y finalmente el concepto de ampliar, ¿no es cierto?, nuestras definiciones respecto de esto. Esto solo lo podemos hacer en la medida que hagamos esto, que intercambiemos ideas, que conversemos, que ampliemos nuestros propios conceptos, pero que también vamos mejorando nuestro conocimiento científico respecto de estos temas. Tenemos que saber más, tenemos que generar diálogo basado en evidencia y no basado en los intereses corporativos de algunas entidades. Tenemos que ser cuidadosos de incorporar estrategias de abordaje de estas enfermedades que sean realmente útiles para lo que queremos, que es mejorar la calidad de vida y la dignidad de estas personas, y no para enriquecer el bolsillo, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Creemos que todos tenemos un rol, los colegas de la industria farmacéutica también, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad social. Y más allá de la responsabilidad social, teniendo claro que de lo que se trata aquí no es de concentrarnos en la enfermedad, es más bien concentrarnos en proporcionar a estas personas, entre todos, la oportunidad de que tengan un proyecto de vida tal como todos nosotros lo tenemos. Eso es lo que yo les podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por allí, igual solo mencionarlas, no sé si haya tiempo. Tenía yo dos preguntas más. Una acerca de la cobertura y el tratamiento del COVID-19, cómo lo están viendo desde la OPS y qué cree que puede afectar el seguimiento de las enfermedades de baja prevalencia. Y el otro es una pregunta, comentario acerca que justo la OPS, y creo que ya lo vi, como también la relación que hay entre las enfermedades de baja prevalencia y las discapacidades. Creo que sí, por ahí estaba. Muy bien. Bueno, entonces, en primer lugar, respecto de la COVID-19 y las enfermedades de baja prevalencia. Como ustedes saben, la COVID-19 es una enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, que es un virus nuevo para la especie humana, y para esta enfermedad, como para tantas otras, en este momento no tenemos ni estrategia de prevención primaria, no tenemos vacuna, y no tenemos estrategia curativa. Por tanto, con esta enfermedad nos retrotraemos a 100 años atrás.
Estábamos con esta enfermedad como estábamos, un poco más asustados, porque ahora sabemos más o menos lo que ha pasado, digamos. Pero estábamos como estábamos frente a la epidemia de Spanish Flu, de gripe española 1918. Solo podemos observar el curso natural de la enfermedad y acompañar y sostener vitalmente, proporcionando soporte vital a las personas que están haciendo la enfermedad. Pero podemos hacer otras cosas que hemos aprendido con el manejo de las epidemias a lo largo de la historia de la humanidad. Aunque no tengamos tratamiento preventivo ni curativo, podemos evitar que las personas se enfermen. ¿Cómo? Lo dice el doctor López Gatell prácticamente todos los días de su vida. Con sana distancia, quedándonos en casa, lavándonos las manos. Esto es especialmente importante para las personas portadoras de una enfermedad de baja prevalencia que compromete su sistema inmunitario. Lo que la evidencia que tenemos hasta ahora muestra es que la COVID-19 ataca de manera más grave y provoca muerte en algunos grupos poblacionales que tienen ciertos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La hipertensión arterial en primer lugar, la diabetes mellitus, el asma bronquial, la inmunosupresión, el cáncer. El cáncer como enfermedad que provoca inmunosupresión en realidad. Entonces, nos parece que sería importante difundir el mensaje de que las personas portadoras de enfermedades de baja prevalencia que afectan su sistema inmunitario deben tener especial cuidado en mantener las medidas de distancia, las medidas de higiene de manos y las medidas de, en caso de que puedan hacerlo, y ojalá puedan hacerlo, quedarse en casa. Porque estas son las medidas que van a evitar que ellas se contagien. Teniendo claro que una vez que la persona se contagia, no tenemos estrategia curativa. Y solo podemos dar soporte vital mientras el propio sistema inmune de la persona pelea contra el virus. Porque lo que observamos es el curso natural de la enfermedad. Respecto de su segunda pregunta, que ya se me olvidó cuál era, ¿me la puede repetir? Claudia, no sé dónde está por ahí. Sobre las discapacidades era más no, desde luego. Es decir, una de las características más comunes de este conjunto de entidades que por ahora, a falta de mejor clasificación, llamamos enfermedades de baja prevalencia, es la discapacidad. Entonces, un elemento fundamental es la formulación de una política, por ejemplo, destinada a abordar estos problemas de salud, es retardar lo más posible la discapacidad, mantener la funcionalidad, mantener la autonomía y aplazar lo más que se pueda la discapacidad. Obviamente en algunas enfermedades, como las enfermedades, por ejemplo, las neurodistrofias, las distrofias musculares, etc., la discapacidad aparece de manera inevitable. Pero también sabemos el día de hoy que aún de manera inevitable podemos mejorar. Denme un segundito. Así pasan los webinars en estos tiempos de trabajar desde casa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muy bien. Entonces, es fundamental entonces que podamos implementar aquellas medidas que son capaces de retardar los grados crecientes de discapacidad, ¿no? La discapacidad no debe necesariamente ser una condena inevitable. Ahora sabemos con el conocimiento actual que hay grados diversos de discapacidad y que podemos retardar el progreso de la discapacidad. Por pares musculares, ¿no es cierto?, por áreas de funcionamiento, por áreas funcionales. Entonces, más bien la estrategia está encaminada a eso, a retardar la aparición y el agravamiento de la discapacidad a lo largo del ciclo de vida. Para lo cual, tenemos que empezar desde
etapas muy tempranas de la vida a promover entonces, en la medida de lo posible, los hábitos de vida saludables, el ejercicio de los pares musculares, a combatir el anquilosamiento de las articulaciones, ¿no es cierto? Y el tratar de que la persona que es portadora de estas enfermedades encuentre espacios donde poder ejercer su movilidad. Muy bien, doctora Cecilia Acuña, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Sergio. Perfecto. Nos resta, doctora Cecilia Acuña, agradecerte enormemente por hacernos el honor de apoyarnos en esta apertura de este ciclo de conferencias por parte de la iniciativa Nadie es Menos. Te lo agradecemos enormemente. Toda la información que nos brindas, sin duda, nos ayuda muchísimo para aprovechar esa puerta que mencionas, esa puerta que se abre en el sistema de salud, que a través de la Agenda de la Salud Universal, de los derechos de la salud, nos ayuda mucho, sobre todo, a tener las bases para abordar y mejorar la visibilidad que mencionabas de enfermedades de baja prevalencia en México. Creo que como iniciativa, como la iniciativa Nadie es Menos, nos comprometemos a poner en marcha todos estos puntos que nos mencionas, que son de gran ayuda, y a ponernos a hacer la tarea. Creo que tenemos un gran reto y creo que eso es un reto de toda la sociedad, pero que la iniciativa Nadie es Menos estamos comprometidos para hacer visible y abordar las enfermedades de baja prevalencia en México. Te agradecemos enormemente, agradecemos a todos los que nos escucharon, que nos vieron, que se sumen a la causa de la iniciativa Nadie es Menos, y agradecerte nuevamente, doctora Cecilia Acuña, por tu gran aportación a este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos y van a seguir recibiendo información sobre las siguientes conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y sigan contando con nosotros. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud existe en todos y cada uno de los países y estamos aquí para acompañar la agenda de la salud para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas Saludos. gracias. Gracias. Gracias a todos.